El doctor Federico Preve, diputado del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para que médicos y especialistas trabajen sus primeros 2 años como profesionales en servicios públicos y pensando también sobre todo en el interior del país, como una forma también de descentralizar esta área tan sensible para nuestro país. También estaremos hablando del proyecto de ley de eutanasia que fue reglamentado, entre otros asuntos. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Estamos en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad y varios temas importantes. Vamos a estar hablando esta noche con el doctor Federico Preve, diputado del Frente Amplio, que dice Federico, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Es un gusto estar acá siempre. Bueno, un gusto recibirte. Está Mariana Contreras, ya lo vamos a incorporar también a Daniel Chaschetti. Varios temas importantes. Esto que veíamos recién en la presentación, ¿no? Esa reglamentación del proyecto de eutanasia, algo de lo que hablé contigo en más de una ocasión. Vos a favor, obviamente, argumentando en su momento lo importante que era para el Uruguay tener este tipo de iniciativa. ¿Qué reflexión te genera hoy esto, por ejemplo? En una enorme satisfacción porque el Uruguay tenga este derecho humano consumado, no solamente porque el país tenga el derecho humano y sea referencia nuevamente a nivel internacional en derechos de nueva generación, sino sobre todo porque hay muchas personas que fallecen o vamos a empezar a hablar en pasado quizás, fallecían con sufrimiento en un debate insensato y doloroso entre fallecer sin su perspectiva de dignidad y sufriendo y no podían acceder a este derecho, a la voluntad, a su libertad, a su autonomía, en los casos que así lo consideraban. Entonces estábamos como bloqueando ese derecho, desde mi perspectiva claramente. Y hoy, con un debate que fue muy serio, que fue muy sensato, que fue bastante maduro a pesar de alguna cosita, de casi 8 años de debate en colectivos médicos, colectivos de abogados jurídicos, a nivel social, Oper y Florencia Salgueiro, bueno, Sureda en su momento cuando planteó el tema, se recorrió el país en debate, hubo debate parlamentario, hubo idas, hubo vueltas, la Iglesia opinó, hubo opiniones en contra, los paliativistas opinaron, hubo debates internos en el colectivo médico. Tenemos una ley con una aprobación de 2/3 en las cámaras, con una aprobación popular también de 2/3, transpartidaria, casi que totalmente. Es una satisfacción para el Uruguay. El otro día me comentaba un compañero que milita en una de las organizaciones sociales, que es MADU. Es el 7º país del mundo que tiene una ley reglamentada, porque hay un par de países que votaron la ley pero nunca la reglamentaron. Por lo tanto, el proceso de reglamentación, que es un poco la bajada a tierra y además el protocolo asistencial que se presentó el lunes, que es ya como la perspectiva más clínica, e incluso hubo una actividad del Departamento de Medicina Legal donde había 200 personas, entre estudiantes, colegas de diferentes especialidades y demás, que estuvo realmente muy bueno, porque además, en lo personal me sucedió en ese lugar que empecé a hablar de nuevo el lenguaje clínico. Ajá. Y bueno, ahora
Hay un proceso de adaptación, un proceso de transición, obviamente. Hay personas que están esperando poder ejercer este derecho. Pero bueno, vuelvo al principio, satisfacción por el logro simbólico, pero mucho más porque hay personas que realmente van a poder irse en paz cuando ellos decidan, transcurriendo generalmente como pasan la enorme mayoría de los países o estados en algunos lugares que es legal, digamos, transcurrir el proceso de su enfermedad y cuando no hay cura y cuando hay insoportabilidad, ya sea moral, existencial o dolor, puedan irse en paz cuando ellos decidan. Bueno, me parece que desde la perspectiva humanista, de la empatía profesional, hay un neurólogo colombiano que dice que es un acto de amor. Yo creo que sí, aunque cuesta hablar un poco de amor a veces desde lo profesional o desde el punto de vista político también. Pero nada, satisfacción, que se quede tranquila la gente que piensa distinto, porque también un enorme compromiso de que esto suceda. Lo hablábamos el otro día en el conversatorio del Departamento de Medicina Legal, de que de ahora del cumplimiento estricto del sistema de garantías, del cumplimiento estricto de Federico, me gustaría ir a eso que decís, ¿no? Porque esto que vos decís, hay muchas personas que se oponen a este proyecto, no están de acuerdo. De hecho, acá en Lado B tuvimos debates en su momento con las dos posturas, obviamente. Y eso que decías de todas las garantías, ¿no? Aquellas personas que no estaban de acuerdo decían, bueno, ¿esto da todas las garantías? ¿Vos creés que este proyecto precisamente reúne todo eso? Porque también estaba presente lo de si una persona se arrepiente durante el proceso, ¿qué pasa con la marcha atrás? ¿Qué mirada tenés vos sobre este proyecto? Bien, como estudioso ya te diría, porque no solamente he estudiado el marco legislativo, sino también todos los informes anuales que hacen los países donde es obligatorio hacerlos y donde es legal, como Bélgica y Países Bajos, que tienen un nivel de rigurosidad en la evidencia empírica muy alto, incluso con discusiones cualitativas que son bien trascendentes. Creo que el marco legal nuestro es muy garantista, tiene evidencia empírica de garantías. Obviamente que también hay que verlo en el contexto cultural nuestro y eso lo vamos a ver nosotros, pero hay una comisión que va a estudiar todos los casos, que va a hacer recomendaciones, que puede hacer recomendaciones para cambiar los protocolos, para cambiar la reglamentación o inclusive para cambiar el marco legal si es necesario, pero tiene un marco de garantías con dos opiniones. Quedó claro cuál era el médico actuante, que es el primer médico, ese que te viene siguiendo, que es el médico que ya te conoce, que no es un médico al azar. Quedó claro en la reglamentación cuál es el médico consultante, que es ese clásico de la segunda opinión, que no tiene que tener interés cruzado. En caso de diferencias, una junta médica, se estipula la junta médica, se da plazos para dar también plazos de razonabilidad. Yo creo que el sistema de garantías está, la revocabilidad, que es algo que decís vos, que la persona puede decir no en cualquier momento y simplemente y no tiene que cumplir ningún procedimiento, como cuando lo solicita que tiene que firmar un consentimiento. Alcanza con que diga que no. Alcanza con que diga que no en cualquier momento para que esto sea revocable y la única acción que tiene que hacer el clínico, el médico, es dejar constancia en la historia clínica que dijo que no. Pero también esto es liberador de angustia. Vos fíjate que hay muchas personas que solicitan la eutanasia o la muerte médicamente asistida, depende del país, que no la aplican. O sea, durante el proceso de una enfermedad solicitan y quieren tener la posibilidad de decidir hasta dónde y cuándo llegan, pero transitan con los cuidados paliativos y muchos de ellos fallecen con cuidados paliativos y no aceleran ese proceso final. Entonces creo que también es como, bueno, en algunos debates dentro de la interna médica lo mencionabas, ¿no? Es el empoderamiento también del paciente, es el empoderamiento de las personas por sobre el final de su vida y el cierre de esa trayectoria de vida. Y bueno, y creo que también esto es muy abstracto, pero en la convivencia democrática, entre la convivencia de los sistemas de creencias, también nos hace bien. Porque muchas personas que piensan que esto está mal y son profesionales de la salud van a poder objetar conciencias y no aplicarlo. Muchas personas que piensan que está mal y no lo quieren para su vida, no lo van a solicitar. Y aquellos que piensan que está bien lo van a poder solicitar y hay que convivir en diferentes formas digamos, yo algo de esto lo aprendí y siempre pongo el ejemplo porque los testigos de Jehová no se transfunden y muchas veces para una persona con una cabeza, digamos, muy distinta, es difícil de entender que una persona pueda fallecer porque no se quiere transfundir. Pero hay que respetar ese derecho, esa decisión y por qué culturalmente, religiosamente
o filosóficamente ellos hacen eso. Entonces me parece que el respeto de diferentes formas de ver filosóficamente y religiosamente el mundo también nos hace un poco mejores con este derecho a morir con dignidad. Hay una cuestión que es clave, obviamente, que es la persona, el paciente que lo solicita, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa persona no lo puede expresar, ya sea por una cuestión de lenguaje o problema del lenguaje? ¿Juega un rol importante los familiares allí? ¿Qué está pasando con eso? El proyecto habla de personas psíquicamente aptas o con la capacidad de dar el consentimiento, de entender la enfermedad, de entender que no tiene cura, de expresar o de dar a entender su sufrimiento y el deterioro de la calidad de vida, que son las definiciones. Lo que pasa es que nombraste un par de palabras que como neurólogo las tengo que interpretar. Dale. Porque expresar necesariamente es un acto motor. ¿Ah? Ahora, el lenguaje ya es un acto cognitivo, entonces si tiene alteraciones del lenguaje, yo no sé si realmente, pero digamos, para el común denominador, si una persona no puede hablar, pero sí tiene capacidad de consentimiento, de discernir, en realidad puede comunicarse a través de otra forma, claramente. Entonces no es un tema de lenguaje, ahí es un tema motor, pero esas disquisiciones son muy finas, suceden en muy pocos casos, en enfermedades neurodegenerativas motoras puede suceder, si una persona no puede firmar a su ruego, otra cosa. Lo que no puede suceder es que un tercero, sea familiar u otra persona, decida sobre la vida. Eso no puede de esa pasar persona. en este Eso proyecto. no lo habilita el proyecto. En el caso de que la persona no tenga la capacidad de consentimiento, esté en una situación de confusión, de delirium, bueno, porque tenga problema neurológico que le afecte, como la demencia, bueno, ahí no, claramente no tiene aptitud psíquica, capacidad ejecutiva, cognitiva, para decidir cabalmente, sopesando, ¿no? Tengo esta enfermedad, me pasa esto, o sea, cuando no existe eso, esa persona no puede solicitar, o sea, de repente puede solicitarlo, pero no hay amparo legal para seguir esa trayectoria. Pero para esas personas que también tienen sufrimiento o tienen dolor y tienen una enfermedad que está en etapa de últimos días o está en etapa final, está el seguimiento con los cuidados paliativos, la sedación paliativa, la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, hay otro marco clínico y también legal que ampara para que esas personas puedan fallecer en paz. Acá estamos hablando de una decisión consciente que se toma para decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá es mi perspectiva de dignidad, tengo esta enfermedad, cumplo con los criterios, voy con el sistema de garantías y bueno, el médico clínico y ahora nosotros también como médicos, me pongo en el lugar de médico, vamos a tener que aprender un poco a conversar, un poco más de esto, porque mucha gente no lo solicitaba, pero porque no era legal. Entonces, incluso no siendo legal, alguna persona te decía y bueno, tenés que decir, no, esto no es legal. Ahora tenemos que conocer el marco legal, la reglamentación y el propio protocolo para empezar a actuar de esa forma y empoderar al paciente sobre su vida, que muchas veces decidíamos nosotros, ¿no? Como médicos, hasta cuándo llega la gente. Y eso para mí está mal. Ya voy a estar con Mariana y con Daniel, pero abro el otro tema, la puerta del otro tema que también generaste un poco de revuelo en estas últimas Nunca horas. tranquilo, ¿no? Nunca uno tranquilo, ¿no? En realidad, bueno, este proyecto que hacía referencia en la introducción, que para médicos y especialistas cuando se reciben, esos 2 primeros años trabajen en servicios públicos, con una mirada también al interior del país, es otro tema ese importante, el de la descentralización. Bueno, ya vamos a ir concretamente al proyecto, pero sé que venís trabajando eso desde hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo que te lleva a trabajar en esta iniciativa? Antes de entrar directamente en el proyecto, una puntualización. Vale. Es el proyecto abarca especialistas médicos y profesionales de la salud de grado, digamos, todos. Que uno de esos aspectos lo agregaste a través de una sugerencia. Se agregó a sugerencia de un compañero, Juan Gorostarrazú, que es licenciado en enfermería, diputado por Paysandú. Por lo tanto, es para los profesionales de la salud en general, excepto la medicina general, y para especialistas médicos. Ese, digamos, es el marco normativo propuesto, abarca a esos profesionales. El objeto o el objetivo, en términos concretos, es bien claro. Es tender a disminuir, y si es posible erradicar, aunque eso es muy difícil, disminuir las inequidades territoriales que hay, que cuanto más te alejas de Montevideo, menos acceso tenés a especialistas médicos o a otros profesionales como ser psicólogos, licenciados y licenciadas en enfermería, trabajador social, que muchas veces son un nexo muy importante entre lo que es la salud y el resto del apoyo sostén del Estado o de otras organizaciones no estatales.
odontología, o sea, hay un montón de profesionales de la salud que cuanto más te alejas de Montevideo, mayor inequidad territorial y apunta directamente a eso. Y también a una inequidad que yo le pongo el mote de social, podría llamarse de otra forma, que es la diferencia o la diametral diferencia que hay entre el sector público y el sector privado, entre ACE y el mutualismo, para hablarlo en términos concretos. ACE, Sanidad Policial, Sanidad Militar y el Hospital de Clínicas atienden en un universo de 1.700.000 personas. Y esas personas tienen menor acceso a especialistas y al resto de los profesionales de la salud que el sector privado. Y todo esto que son, digamos, apuntado a la inequidad territorial y apuntado a la inequidad social, está basado en el derecho humano esencial, que es la atención sanitaria. Y además hay un marco legal de los derechos de los usuarios de atención en tiempo, forma, calidad y equidad. Entonces, digamos, cuando rompe los ojos el tema de la inequidad, cuando tenemos un sistema de salud que tiene casi un 90% de financiamiento público, cuando el Uruguay gasta un 9,5% del PBI, más o menos año a año, de gasto en salud, o sea, 1 de cada 10 pesos que gasta el Uruguay lo gasta en salud, y tenemos un sistema de amplio financiamiento público, parece que abordar esto por lo menos es una necesidad. Hay estrategias, sí, digamos, desde que soy estudiante de medicina, hoy justo me reuní con estudiantes de medicina, desde que soy estudiante de medicina venimos trabajando con la descentralización. Se descentralizó en el CENUR Litoral Norte toda la carrera de medicina 100%. Ahora hay que descentralizar las especialidades, pero en el mientras tanto de esa dinámica universitaria de la que soy parte, y no me quejo en la perspectiva de sus tiempos, pero la gente espera. También trabajé desde el punto de vista sindical en la equidad salarial entre lo público y lo privado y demás, pero sigue habiendo una brecha muy grande que en el rol en el que estoy y recorriendo el país sentía que tenía que hacer algo. En el mientras tanto, puede ser de corto plazo, empecé a estudiar la Agencia Regulatoria de los Profesionales de Australia, qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile. Y bueno, y está la propuesta está arriba de la mesa, está para ser discutida. Yo creo que puede ser mejorada y va a ser mejorada, ojalá que sea mejorada, pero creo que tenemos que hacer algo. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, te escuchamos. Federico, en la exposición de motivos de este proyecto, vos hablás justamente de que esto es como un mientras tanto, ¿no? Y de que hay aspectos estructurales a atender. Yo imagino que uno es el de la formación, pero mencionaste así como al pasar también el tema de las inequidades salariales. Y yo me pregunto por eso, porque hay una diferencia entre Montevideo y el interior que tiene mucho que ver con el tema del acto médico y el pago del acto médico que se paga acá en Montevideo. Para que la gente me entienda, a un oftalmólogo que está en Montevideo, si tiene que operar, cobra su sueldo y además cobra una plata más, digámoslo así. Pero si está eso en las mutualistas, ¿no? En Montevideo. Pero si está en el interior, no. Entonces, eso ya de por sí genera una inequidad muy grande. Búsqueda sacaba hace unos meses un informe del Ministerio de Salud Pública sobre las inequidades salariales entre los médicos y era, creo que era algo así como que había 500 médicos que ganaban por encima de los 650.000 pesos mensuales, todos ellos de especialidades, o todos ellos no, perdón, pero en buena medida de especialidades médicas quirúrgicas, que es también donde hay problemas en el interior. Entonces mi pregunta es, si no se atacan esas inequidades, ¿qué incentivo hay para un médico, que además se tiene que trasladar con su familia, a vivir en el interior? Bueno, es mucho más complejo que el planteo, porque no solamente está el laudo y el pago por acto médico, hay dentro del interior también diferencias salariales entre quienes son cooperativistas y quienes no son cooperativistas, sí, y entre lo público y lo privado, acá, sí, y allá. De este tema, digamos, lo conozco bastante desde el punto de vista del diagnóstico. Nosotros, cuando yo estaba en rol sindical en el Sindicato Médico del Uruguay, propusimos una reforma al trabajo médico, que es un cambio en el sistema retributivos, con un pago fijo de entre un 60 y un 75% y un pago variable de entre un 25 y un 40%, de alguna forma para consolidar una masa salarial y no
hacerla atender a rubros muy altos. Esa reforma del trabajo médico hoy tiene 2.000 y algo de profesionales, menos de 3.000 entre el mutualismo y ACE. Es un laudo único, es una cuestión que hay que tender a profundizar, pero claro, estamos, son un 10 o un 15% del total de profesionales, porque hay, no sé si 14 o 15.000 profesionales activos, y se detuvo. Hace 6 años se detuvo, no se siguió profundizando. Entonces, mi perspectiva desde el punto de vista estrictamente del desempeño profesional, creo que hay que ir hacia una especie de laudo único con un sistema de retribuciones que tenga un gran componente fijo y un componente variable por productividad o como quieran llamarle los técnicos, digamos, que pueda tener un diferencial, pero que sea en una bolsa salarial, digamos, que tenga capacidad de gestión desde el punto de vista de quienes gestionan la salud. Esto es en el desempeño profesional. En la propuesta concreta no se pide que las personas se muden a vivir, se pide una fuerza del trabajo de un 10 a 30% de la carga horaria promedio que tienen los profesionales, porque en la propuesta ponemos de 4 a 16 horas por 2 años, el promedio de trabajo va entre 40 y 50 y pocos horas, entonces se permite, digamos, el trabajo como cualquier profesional egresado con un posgrado lo hace el día de hoy, pero se pide, se exige estas horas, yendo de nuevo al punto inicial, atacando esas inequidades. Yo creo que una vez me comentaba, no me acuerdo si era un politólogo o un economista, en política una herramienta para un objetivo. Esta herramienta está pensada para el objetivo de disminuir las inequidades territoriales y entre lo público y lo privado. Creo que hay otra herramienta, como la reforma del trabajo médico, con el lado único, también para concentrar el trabajo y eliminar el multiempleo y también horas pagas para formación tiene. Después hay otras herramientas para la erradicación pura y dura, que es la descentralización universitaria, que es que los centros docentes asociados vayan al interior, que haya residencias médicas en el interior, como ya sucede puntualmente con alguna especialidad. Pero bueno, en ese camino es que estamos transitando y bueno, yo creo que esta herramienta transitoria o de mediano plazo va a tender a disminuir estas inequidades o a solucionar. Después que empezás a ver, en muchos países son a veces herramientas definitivas. La Agencia Nacional de Regulación de los Profesionales de la Salud, que tiene 15 tipos de profesionales, donde la medicina es uno de esos 15, en Australia, digamos, regula todos los sistemas profesionales, además de regular la distribución territorial, los laudos y demás, también la formación permanente y otro tipo de cosas que tienen que ver con el desempeño profesional. Pero, digamos, y vuelvo acá a la concepción del sistema de salud con financiamiento público, de alto poder público, y yo creo que el Uruguay se debe, en ese equilibrio que hay entre lo ultraliberal y lo puramente estatal, buscar ese equilibrio que tienda a generar la exigencia para los profesionales que nos desempeñamos y brindar el derecho a la atención. Pero yo te lo preguntaba, perdona, porque en algún momento, y no hace tantos años, el Frente Amplio cuestionaba la existencia del acto médico. Lo que yo entiendo es que no lo cuestiona más ahora. ¿Estoy interpretando bien? O sea, no. A ver. El sistema de pago variables es un pago por productividad, no paga el acto, paga la continuidad asistencial y obviamente hay un sistema productivo que quien más realiza algún tipo de actividad, de esa bolsa más va a tener una retribución. Pero no es pura exclusión. El pago del acto, a mi criterio, distorsiona el proceso asistencial. Totalmente. Al distorsionar el proceso asistencial se pone ahí, por ejemplo, en ese pago, la continuidad del paciente que está internado, los controles en policlínica y demás, los retenes, o sea, estar a la disponibilidad. No, se paga el acto. Entonces se concentra en una acción, un proceso asistencial que tiene la valoración en policlínica, luego la internación, la visita en la internación, el acto en sí, o sea, la productividad de cuántos actos se realizan.
el acto quirúrgico, ¿no? Estamos hablando porque actos médicos hacemos todos los días, recetar es un acto médico. Después, verlo después y demás, entonces está superponderado este pilar y subponderado en el acceso a especialidades, pero lo otro, pero porque este pilar está superponderado. En realidad lo que hace la reforma es aumentar la remuneración fija, aumenta la remuneración por estar a disposición en las guardias, por dar la visita, por tener la policlínica y demás, y reducir el pago por acto y ese pago por acto de alguna forma conformarlo en una bolsa como se hace en la Administración de Servicios de Salud del Estado, que hay una bolsa que se distribuye de acuerdo a un pago variable, se genera un sistema de puntos donde se distribuye esa bolsa, pero para el gestor sabe que tiene que distribuir esa bolsa, de acuerdo a los actos. Entonces, no es lo mismo que el pago por acto, porque de alguna forma termina regulándose eso por feriados quirúrgicos, ¿no? Cuando no hay más plata, y eso digamos, no está pensado en la atención de la gente. Lo mismo, a veces esta discusión sobre el derecho del profesional a elegir y el derecho de la gente a atenderse, y el derecho de la gente a atenderse en el interior y en ACE. Entonces, tenemos que pensar el sistema y el gasto enorme que tenemos en salud desde el derecho del usuario y no desde los derechos de los trabajadores del sistema de salud, o por lo menos buscar el equilibrio. Daniel Chaquetti, ¿qué dice? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte por acá de vuelta. Escuchando atentamente. Bueno, bien. ¿Qué te genera todo esto? Hablar No, está bien. Estas iniciativas están pensadas para resolver problemas de parte de la oferta, ¿no? de los médicos que trabajan en instituciones públicas o privadas. Yo estaba pensando en la gente, ¿no? En los usuarios. Y yo tengo la sensación de que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que si no recuerdo mal, es una ley del 2007, sí, que durante décadas estuvo en el programa del Frente Amplio y que es una de las reformas que más, quiere o que más se vanagloria el partido Frente Amplio. Tengo la idea de que con el paso del tiempo se fue perforando, ¿no? Es decir, las mutualistas comenzaron a brindar cada vez con más... primero probando, luego como un servicio más y finalmente con una venta agresiva de un servicio, no sé cómo llamarlo, si podríamos decirle premium. VIP. VIP. Se le dice VIP. Sí. Eso genera problemas muy graves porque, por ejemplo, a la hora en que los usuarios necesitan especialistas, siempre tienen prioridad los que están en la VIP. Entonces, digamos que se construyó un marco de igualdad y con el paso del tiempo ese marco se fue perforando. Y lo que yo me pregunto es si esto que me parece que es un diagnóstico que lo sabemos todos, si este gobierno tiene pensado no trabajar en micro reformas como está haciendo la ministra, ¿no? Que está negociando, reducir los plazos, sino si se piensa en algún tipo de medida más estructural. Porque hoy lo que tenemos son, digamos, una nueva división en niveles, ¿no? Es decir, tenemos los hospitales públicos, tenemos los socios de mutualistas y tenemos los socios VIP. Entonces, digamos que no creo que sea igual, pero estamos como en un escenario parecido al que teníamos antes del 2007. Yo creo que no es un escenario parecido con... Me refiero a la desigualdad en tramos y de capacidad de acceso, ¿no? Ahí está. Ahora, comparto que hay perforaciones del sistema y que hay perforaciones en varios lugares, algunas perforaciones financieras, algunas perforaciones asistenciales, y yo creo que se amerita una serie de discusiones, algunas legislativas y otras no, que ameritan, digamos, ponerle el cascabel al gato. El sistema igual tiene un perfil de equidad bastante mayor que el que tenía en el 2005-2006. 2005-2006 el gasto por usuario de ACE era 0,3 comparado con el gasto por DICE en el mutualismo, o sea, un 30%. Hoy es 0,8, 0,9. O sea, el gasto por usuario en ACE es un 80-90% del gasto por usuario en el mutualismo. Eso quiere decir que estamos mejor, pero no quiere decir que
la atención sea igual, porque también tiene una estructura muchísimo más grande, una cobertura mucho más grande, una dinámica presupuestal que tiene que aportar aportes patronales por encima de lo que aporta el mutualismo, tiene no solamente su distribución territorial, bueno, la dinámica de cómo gestiona el Estado, con un rubro para sueldos, otro rubro para inversiones, otro rubro de funcionamiento, y no podés transponer ahí y esa rigidez te quita competitividad en términos empresariales con el sector mutual, etc. Pero además hay, dentro del sector mutual perforaciones con tercerizaciones empresariales, tercerizaciones con los colectivos, con empresas. Entonces, están los servicios VIP, están los seguros privados, que también reciben dinero del FONASA, reciben entre 80 y 90 millones de dólares por año del FONASA, y tienen, si bien están integrados al sistema, tienen menores restricciones o menores regulaciones que el resto. Entonces, yo sí creo que hay que atacar algunas de esas perforaciones. Esto lo conversé con Cristina Lustenberg en febrero. Vamos a ir viendo, digamos, paso a paso, dónde hay que, digamos, hincar el diente. Pero bueno, esta herramienta particularmente tiene que ver con los recursos humanos y tiene que ver con lo que sucede con los recursos humanos también en otros países que tienen problemáticas similares. Estaba hablando antes de entrar con un anestesista argentino. En Argentina, a partir del 2006-2007, crearon un sistema de atención pública donde los anestesistas hacen 24 horas de guardia en el sistema público. Lo hacían por 2 y ahora lo hacen por 7 años en la provincia de Buenos Aires, y en todas las provincias es distinto. Pero yendo a lo que decías tú, y para no evadir, digamos, otro tipo de reformas, ahora planteamos en bancada una regulación para los seguros privados, que tienen una desregulación comparado con las mutualistas. Estamos discutiendo en comisión una regulación de los seguros VIP. Yo creo que hay que discutir las tercerizaciones empresariales, o como Pedro Bordaberry nombró en la comparecencia, ese doble rol que muchas veces tiene un profesional que contrata, o sea, que es dueño de una mutualista y a su vez contrata con una empresa de la que participa. Entonces, digamos, yo creo que hay que regular mucha cosa. Y digo esto, y digo regular, porque en el Uruguay, digamos, más allá de que a los ultraliberales no les gusta, no es estatizar todo el sistema de salud, es regular, porque estamos hablando de fondos públicos. Ahora, el ente regulador no es la JUNASA. La JUNASA es quien gobierna el sistema de salud, sí. Pero es como el ente regulador. Es del sistema, sí. Digamos que la JUNASA está observando, y todos estos movimientos a lo largo de estos años, la JUNASA reaccionó, no reaccionó. La Junta, sí, digamos, lo que pasa que... Porque en otros ámbitos, por ejemplo, tenemos entes reguladores, pongamos las telecomunicaciones, hay distintas agencias que, bueno, cuando empieza a haber cambios, reaccionan, ¿no? Y dan una voz de alerta o bloquean. ¿La JUNASA ha tenido ese papel o...? Bueno, la propuesta de regulación de los servicios VIP tiene ya 5 años, viene de planteos anteriores. Yo ahora no me acuerdo, pero no me acuerdo si fue en la ley de presupuesto, incluso del gobierno anterior, hubo algún articulado que se envió desde el ministerio, pero después naufragó en la Cámara de Representantes. Y bueno, acá hay mucho poder, digamos, yo no lo desconozco, vengo de un ámbito sindical, médico, de una reforma que digamos, también nos generó mucho roce entre el colectivo por las inequidades que hoy mencionábamos de los propios salarios médicos. Y acá hay también, tenemos un sistema muy vertical en la medicina y un poder que a veces se ejerce desde lo universitario y después se traslada al mercado profesional. Es muy complejo y yo creo que sí, que amerita algunas reformas. No sé si una reforma integral de todo el sistema, pero sí regular, digamos, esos 200.000, 300.000 personas que acceden o a servicios VIP o a los seguros privados, bueno, y que reciben dinero del FONASA, tienen que estar adentro del Fondo de Salud, del Seguro Nacional de Salud y del sistema, pero bueno, ameritan algunas regulaciones, esto de las tercerizaciones, la complementación. Ahora la estrategia que está teniendo ACE de complementación público-público, dejando de comprar mucha cosa en el sector privado, también genera una reacción muy fuerte del sector privado. La imagenología, instalar tomógrafos en todos los departamentos, hacer acuerdos con el CUDIM, hacer acuerdos con el Hospital de Clínicas para operar a los gurises cuando antes se operaban o se pagaban en los privados.
esto que te decía de hoy, a ver, voy a poner 2 ejemplos sin mencionar departamentos y sin mencionar empresas porque conozco a muchas personas y no quiero, digamos, el conflicto interpersonal. Pero en algunos departamentos del interior se paga casi 10 millones de pesos por mes a un servicio de traumatología. En otros departamentos paga casi 2 millones de pesos por mes a un servicio de urología. Y eso a empresas. Entonces, digamos, hay una distorsión y no deja de ser dinero público. Entonces, ¿cómo eliminamos esa distorsión? Bueno, yo puse una herramienta arriba de la mesa, hay otras para eliminar otras distorsiones que tiene el sistema de salud, pero creo firmemente que el sistema está sólido en su financiamiento, porque se financia así, con aportes personales, aportes patronales y rentas generales. Creo que en algún momento hay que llegar a la universalización del FONASA de todas las personas. No creo que este es el momento porque ACE realmente estaba bastante embromada y con mucho destino de sus fondos a los privados. Y también hay que regular en la otra punta, ¿no? En el descreme, como le dicen algunos. Y bueno, y en eso creo que hay que ir apuntando. El recurso humano consume el 65% más o menos del gasto. Entonces, esto que es para disminuir inequidades en los recursos humanos va a mover la aguja. Mariana, vuelvo contigo. Sí, bueno, hablaste de todo lo que te quería preguntar, pero no, porque el tema de los servicios VIP y de los seguros médicos, que es un temún alucinante, así, súper interesante porque encierra un montón de problemas, ¿no? Vos nombraste por ahí las presiones, el poder que hay detrás de eso, ¿no? Yo todas las notas que leí hoy para venir acá y que hablaban del tema de los servicios VIP y del proyecto que venía del año pasado, hacían referencia a los lobbies que habían actuado y habían impedido el avance de ese proyecto, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre hacerte es, bueno, ¿cómo el frente se va a mover en ese ámbito que es extremadamente vidrioso? Quedó muy patente cuando se hizo la reforma de la salud, ¿no? Ahí estuvieron todas las cartas sobre la mesa y se vieron los límites claros que impuso el empresariado médico, ¿no? Esa es una. Y después la otra es, antes de todo eso, ¿tienen que existir los servicios VIP? Porque yo entiendo que el proyecto lo que apunta es a eliminar lo VIP en lo asistencial, digamos. Que si yo me pago un servicio VIP, yo no tenga derecho a que me den un especialista a los 3 días y Daniel tenga que esperar 3 meses. Pero no en el tema de la hotelería. Por ejemplo, yo puedo tener una habitación privada, mi acompañante puede tener desayuno, todas esas cosas. Pero incluso así, todo eso se financia y se sostiene con el FONASA, con el aporte de todo. No hay una mutualista que pueda ofrecer un servicio VIP con lo que pagan solo los VIP. Eso no existe. Entonces, esas 2 preguntas. Para repetir la primera pregunta, es porque si en realidad tienen que existir, por todo esto que decía Daniel, sí, de cómo se ha ido perforando la reforma. Y esto, incluso así con ese proyecto que yo creo que avanza en la mejora de la equidad, mantiene ciertas equidades, porque lo VIP se sostiene con la plata que pagamos todos. Y lo otro es lo de las presiones empresariales que ya impidieron en su momento que avanzara este proyecto y que, bueno, que seguramente van a hacer su juego también ahora. Bueno, a ver, porque una cosa es la situación actual y otra cosa es el deber ser, y a veces es muy difícil de analizarlo en coyuntura al deber ser. Si me preguntás en el deber ser, yo creo que no deberían existir, o mi opinión es que no deberían existir servicios VIP financiados con fondos públicos. Así, concreto, para darte una respuesta y no eludirla. Lo que pasa es que hoy hay miles de personas que tienen derechos adquiridos, ¿no? Desde el punto de vista también jurídico estoy hablando, y muchos de quienes nos asesoran dicen, esos derechos adquiridos nosotros regulamos ahora o ponemos una prohibición ahora, lo declaran inconstitucional. Eso estoy, digamos, repitiendo lo que el asesoramiento nos dice. Entonces, prohibirlos hoy no es lo mismo que prohibirlos antes de que existieran, porque hoy prácticamente no podemos porque estaríamos haciendo, o sea, me encantaría decirte, sí, mirá, vamos a prohibirlos, pero estaría haciendo demagogia. Prefiero decirte que hoy tenemos esa traba para la regulación de los VIP, entonces de alguna forma tenemos que contenerlos. De punto de vista
médico, te digo, si no puedo sacar algo, por lo menos lo tengo que contener ahí para que no crezca y no me desarme todo. Esa es mi perspectiva con respecto a los seguros VIP. Pero además compiten en un sector y existen también, o se genera la existencia, porque los seguros privados que reciben dinero de FONASA, Sí. que hacen una tasa de aportación, o sea, que devuelven un 6% y que ahora presentamos un proyecto para que devuelvan el 18%, no tienen las mismas restricciones o regulaciones que las mutualistas. Entonces, hay personas que tienen capacidad contributiva para pagar su salud privada, terminan en el mutualismo porque no los aceptan en los seguros privados, porque tienen enfermedades simplemente así, un acto discriminatorio a mi criterio, y en el servicio de salud mutual pagan un plus y tienen esos beneficios. Yo creo que hay que restringir esos beneficios que no pueden ser asistenciales o por lo menos para las prestaciones obligatorias, que es lo que el FONASA tiene que brindar. O sea, el FONASA cubre un seguro, ¿no? El seguro son las prestaciones, o sea, el Seguro Nacional de Salud da lo que es el Plan Integral de Atención en Salud, que es el PIAS, y esas son las prestaciones obligatorias. Yo creo que ahí hay que regular y contener eso y no dejar que crezca ni en porcentaje de usuarios, ni que esto, digamos, genere las inequidades asistenciales. Hoy, te vuelvo a decir, si fuera el 2006, intentaría incluso que la salud privada sea exclusivamente privada. Desde el punto de vista bioético, también algunos discuten, ¿no?, la existencia de la salud privada, pero bueno, en Uruguay eso no se discute desde el punto de vista político. Está la salud privada, está integrada al sistema, se le destinan recursos. Lo que algunos decimos es, bueno, si no podemos regularle los ingresos y van a elegir qué personas ingresan y cuáles no, por lo menos que la tasa de aportación sea menor. Y no es caprichoso. ¿No? La tasa de aportación. Que los dineros de FONASA que vayan a los seguros sea menor. O sea, que la tasa de aportación de devolución sea mayor. Exacto. Hay una cosa que no es menor y que para mí es parte de la fundamentación económica, financiera o incluso sistémica de todo esto, que el FONASA tiene un 45% de aportes personales, un 35% de aportes patronales, más o menos eso configura un 75%, oscila año a año, pero tiene un 20 o un 25% de aportes de rentas generales. O sea, de aportes de los 3,5 millones de uruguayos, si sacamos los niños de 3 millones de uruguayos, que esos fondos públicos, y no se discute, porque algunos dicen, no, pero mi plata de aportación a FONASA que después vuelve. No. Hay un 25% de estos que son fondos públicos, que lo paga Peteco y que de esa parte del FONASA va a tu cápita. Entonces, yo digo, los seguros privados, la medicina, la salud privada, ¿tiene que hacerse de esos recursos? Del 75% en la regla del sistema, sí. Del otro 25%, ¿también? Esa es mi pregunta. ¿Y eso está en discusión, en debate parlamentario? Internamente sí, lo tenemos el debate interno. Y yo, digamos, estoy intentando remover un poco esto porque también me parece que en esa competencia que hay entre los servicios VIP del mutualismo que existen y que hay que restringirlos, vuelvo a decir, y los seguros privados, ese segmento de competencia sigue siendo desleal. Lealtad no es una palabra, digamos, diferencial desde el punto de vista empresarial. Entonces, también podemos cargar sobre el sistema mutual mayor peso que lo que cargamos sobre la medicina más privada. Otro dato es que los seguros privados tienen un nivel de rentabilidad, o sea, de superávit del 9% en promedio. O sea, rentabilidad del 9% en los seguros privados y el mutualismo en promedio tiene del 1,1%. Entonces, hay que ver el sistema integralmente. ACE tiene que mejorar mucho, no solamente desde el punto de vista presupuestal, desde la gestión. El sistema mutual tiene que mejorar también desde la gestión y ahí también hay un tema de la regulación de la gestión privada, porque yo considero que es un sistema público que tiene gestión pública y gestión privada, y después está esto de los seguros privados. Y hay que regular a los seguros privados. ¿Esto implica que dejar de darle capital de FONASA? No, darle menor cantidad, porque creo que a mi criterio se están financiando con fondos públicos y eso a mí no me parece bien. Con los fondos que esas personas aportan, me parece correcto. Y bueno, y esa discriminación de quién ingresa o quién no, por lo menos ponerla en discusión y ver a dónde nos lleva el debate. El sistema precisa varias reformas y esta de los recursos humanos, vuelvo a decir, particularmente para el interior y para ACE, es una reforma necesaria, salga esta o salga algo mejorado,
o algo desmejorado, pero que mueva un poquito la aguja. Preguntamos mucho, pero me quedaron preguntas todavía. Pero se me terminó el tiempo, así que la seguimos otro día, ¿te parece? Cuando quieras, a las órdenes. Doctor Federico Preve, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hacemos pausa y volvemos para el cierre. Segundo y último bloque del lado B. Estamos en vivo aquí en la pantalla de TV Cibacio con Mariana, con Daniel. ¿Cómo ves vos a nivel general el debate de salud en el sistema político? Porque hay temas que, bueno, la eutanasia genera división. Esto que, bueno, que presentó el diputado Preve también, pero podemos hablar de la ley de aborto, podemos hablar de un montón de cosas, hasta de la visita del Papa. La endometriosis, por ejemplo, claro, que se reguló. Pero, a ver, viste que a veces se dice que no hay agenda, viste, o que no, como que el gobierno no tiene cosas. Y acá en este programa quedaron abiertas, por ejemplo, varias reformas, ¿no? Que en una única política, que es la de salud, es una política importante, ¿no? Una de las 3 grandes políticas sociales, pero tiene trabajo el gobierno, tiene trabajo el Parlamento, tienen que hacer cosas porque hay muchas de los cambios que hay que hacer que son modificaciones institucionales. Cuando digo institucionales me refiero a reglas de juego, ¿no? Y bueno, para eso no se necesita dinero, ¿no? No se puede argumentar, no lo podemos hacer porque no tenemos dinero. No, cambiar las reglas de juego no cuesta plata. Sí cuesta esfuerzo, poner ganas, poner mucha sabiduría, porque vos tenés que convencer y persuadir a los demás. Pero eso me parece que en la entrevista de hoy dejan claro que hay una agenda en salud importante y que a medida que no se lleva adelante, las desigualdades que se han ido generando se van a profundizar. Tenés que convencer, pero también tenés que asumir que alguien va a perder. Bueno, sí. ¿No? Porque lo planteaba Preve, ¿no? Sí. Hay intereses que son intereses económicos en la salud sumamente fuertes. Y si vos movés algo, o sea, porque lo que hay es eso, una puja de intereses, de los que se benefician económicamente con cómo funciona la salud. Entonces, vos tenés que asumir que esos van a perder, que lo que vos hagas va en detrimento de su ganancia. Y tenés que convencerte de eso Sí, pero viste que las reformas muchas veces, para que funcionen, es importante negociarlas. Por supuesto. Que tengan un amplio apoyo del sistema político. Y social. Y en segundo lugar, la opinión pública, ¿no? Sí. Cuando la opinión pública y el sistema político coinciden, convergen, bueno, esa reforma es imparable para cualquier interés particular, ¿no? Pero en lo que respecta a lo social, imagínate, es muy poca la gente que va a seguros médicos. Por lo tanto, por más VIP que sea, estás en el mutualismo o en ACE. No, pero la gente está muy enojada en general con el servicio básico, ¿no? Pero por supuesto. Yo tengo un colega que, viste, él estaba buscando, me contaba, ¿no? Que es socio de una mutualista y los números se distribuyen por internet. Y todos los días se levantaba a las 8 de la mañana y aprontaba el mouse para hacer clic y tratar de conseguir. Y nunca aparecían los números. Entonces un día se fue a la mutualista y preguntó. Y le dijeron, no, lo que pasa es que los números, los socios VIP tienen prioridad, ¿no? Entonces, por más que te levantaras a las 8 de la mañana y esperaras que se abra la ventana para poder buscar el número del especialista, no lo vas a lograr porque el especialista no existe para el socio común, existe para el VIP. Entonces, eso es muy jorobado, ¿viste? Porque en definitiva el socio VIP, el modelo de negocios con socios VIP lo que está haciendo es generar una gran desigualdad entre los usuarios. Y estoy de acuerdo, bueno, los seguros es una segunda desigualdad que está por encima de los VIP, ¿no? Lo que yo quería decir, igual en realidad es que pocas cosas generarían tanto, casi unanimidad en la sociedad uruguaya como volver a regular de buena manera el sistema de salud y que estas cosas que vos estás contando se terminaran. Entonces, quiero decir, la aprobación social está, o sea, el respaldo social a un gobierno que haga eso, yo creo que está. Sí. Lo que falta es otra cosa. Voluntad.
Yo no sé si es voluntad, yo no sé si es solo voluntad, sino que es eso, tener claro que vos vas Vos fíjate hay gente que va a salir perjudicada. La reforma del 2007 nos enseñó, viste, que la voluntad es muy importante, ¿no? Porque cuando el Frente Amplio llega con su programa en el 2005, inicia el gobierno, esa era una de las grandes medidas. Y cuando aparecieron todos estos fantasmas, ¿no? Es decir, el miedo porque va a tocar intereses, el tema de que el presidente era médico, ¿viste? Un montón de fantasmas. Y sin embargo, el sistema político se las ingenió, aprobó una reforma, la modificó un poco en el Parlamento, pero la aprobó. Y yo creo que lo distintivo es que había una buena propuesta y había voluntad política de hacerlo. Y yo creo que esas dos cosas hay que hacerlas converger, ¿no? Hubo audacia también, acordate de lo del Hospital de Ojos. Sí, sí, bueno, pero eso no es parte de la reforma. Bueno, el no Hospital de Ojos reforma, sí, pero es una medida para tratar de romper... Al mismo tiempo todo. Pero una medida para romper con el monopolio de los pero es lo que pasa, especialistas. Pero es lo que pasa en muchos de estos ámbitos de las especialidades médicas. En algunos casos es el monopolio, en otras cosas, en otras especialidades son otras cosas. Pero quiero decir, ahí hubo una decisión, una tranca, y dijeron, ¿me trancás? Mirá lo que te hago. Sí. Básicamente fue eso. Y eso es lo que yo me refiero con audacia. También, ¿no? Y no amilanarse. Está precioso el intercambio, pero nos vamos. Se me terminó el tiempo. La seguimos otro día, ¿les parece? ¿Cómo no? Gracias a los dos, Mariana y Daniel. A ustedes los espero mañana a las 8. Que pasen bien, chao.